14, a partir del versículo 53. Marcos 14, 53. Voy a leer la Reina Valera y dice así: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta noche, Padre, porque tú has determinado, Señor, desde mucho tiempo atrás, Dios, que esta palabra fuera predicada el día de hoy para todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Dios, te ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento, Dios, a tu palabra, Señor, para conocer más de ti, de tu carácter, Señor, y darte siempre la gloria y la honra, Señor. Por favor, quita de nosotros toda distracción, Padre, y utilízame, Señor, para poder ser fiel a tu palabra, a lo que tú ya has dicho, Señor, y que pueda ser un transmisor fiel, Señor, a tus estatutos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y el título de esta predicación se llama El juicio injusto contra Jesús. El juicio injusto contra Jesús. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguno de ustedes, alguien los ha acusado injustamente alguna vez? Yo creo que a muchos nos han acusado injustamente, nos han calumniado, nos han levantado por ahí algún falso testimonio, nos han dicho le han dicho a otras personas mentiras acerca de nosotros. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Tal vez con enojo, algunos con tristeza, algunos con decepción, pero la realidad es que siempre hay una respuesta nada agradable. Y por supuesto, lo que nos hayan hecho a nosotros, lo que nos hayan difamado y demás, no se puede comparar con la difamación que le están haciendo al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Sin embargo, sabemos que es una realidad. Vivimos en un mundo caído donde, como consecuencia del pecado original, la gente, la humanidad, desafortunadamente está inclinada todo el tiempo a hacer el mal y a hacer el mal y a calumniar y a tratar de levantar falso testimonio. Y de verdad que es increíble el conocer hasta dónde puede llegar la perversidad del corazón de las personas. Y al mismo tiempo, a través de este pasaje, no nada más vamos a ver la perversidad de los corazones de la humanidad, de unos corazones no regenerados, sino también vamos a poder ver y reconocer el inmesurable amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En este pasaje vamos a ver cómo los líderes conspiran contra nuestro Señor Jesucristo, cómo es que están levantando falsas acusaciones, por qué nuestro Señor Jesucristo no dice nada en contra de esto, cómo es que llegan a manipular de una manera tan vil el testimonio que están dando estas personas a Jesucristo, cómo es que violaron la ley que Dios les había dado, no durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino durante el tiempo de Moisés, desde la ley. Y a través de este pasaje veremos la maldad del corazón, pero al mismo tiempo el amor tan grande que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es verdaderamente alarmante ver la condición
de un corazón no regenerado, cómo con tal de lograr sus propósitos pueden hacer o pueden atreverse a hacer cosas tan brutales como lo que vamos a estar aquí estudiando. Y antes de entrar en el texto, quiero contextualizar un poco. Yo ahorita hablaba de estas leyes que ellos ya tenían desde la época de Moisés y sabían perfectamente cómo tenían que actuar cuando tenían que acusar a una persona. Y les pido por favor que me acompañen a leer Deuteronomio 16, 18. Son 3 versículos, Deuteronomio 18 al 20, nos va a dar una idea de qué es lo que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía que hacer, la forma en que tenían que actuar cuando tuvieran un caso como el que estaban viviendo ellos al acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto bíblico: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades de Jehová, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus. Jueces y oficiales pondrás, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Versículo 20. La justicia seguirás. 2 veces repite aquí: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel como una encomienda desde la ley que el Señor le había dado a Moisés? No torcer el derecho, no hacer acepción de personas, ni tomar soborno. Posteriormente, unos capítulos adelante, allá en Deuteronomio 19:15, el Señor les sigue dando todas estas reglas de cómo debe de conducirse la nación de Israel, y les dice en este pasaje, Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, aquí en este segundo pasaje nos dice, si alguien estaba dando un falso testigo contra alguien, tenían que hacer con ese falso testigo la misma acusación que estaba dando a la persona acusada. Y es así, hermanos, como entramos en nuestro pasaje de estudio, con esto en mente, porque vamos a ver más adelante cómo va respondiendo el pueblo de Israel, la nación de Israel ante este evento, y por qué no están aplicando lo que el Señor les había dicho. Entonces, punto número 1, nuestro versículo de estudio dice en el 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Ahora, con base en lo que acabamos de leer de Deuteronomio, ¿eso era lo correcto? ¿Tenían que llevar a Jesucristo al sumo sacerdote? Recordemos, hay una acusación contra Jesucristo aparentemente. En esa misma noche lo arrestan. ¿Recuerdan en el monte del Getsemaní? Nos dijo el Evangelio de Marcos hace 8 días que fue la gente armada, fueron con palos, fueron con armas para poder prenderlo. Si vas a prender a una persona, es porque tienes algo con que acusarle. El problema es que no había nada con que acusarlo, lo vamos a ver ahorita, pero además no están siguiendo la ley que decía Deuteronomio. Tenían que llevarlo delante de un juez para que pudiera juzgarlo con testigos. Y en lugar de hacer esto, lo están llevando al sumo sacerdote. Entonces, aquí vemos el primer disturbio, la primera manera de tergiversar la palabra de Dios, llevándolo al sacerdote y no a los jueces como se había requerido en la ley. Ahora, ¿quién era este sacerdote? Marcos no nos da el detalle, pero sí nos lo va a dar Juan 18:13. Juan 18:13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, primeramente Anás,
porque era el sumo sacerdote, además era suegro de Caifás, como nos está diciendo aquí el versículo, y era el que estaba vigente en aquel momento. Entonces, ¿por qué tenían que traer a Jesucristo a un sacerdote? ¿No estaban infringiendo la ley que el Señor les había dado? Claro que la estaban infringiendo. Y Anás no encuentra ningún delito, ninguna acusación, y como no encuentra nada de esto, entonces lo manda con Caifás. Nos lo va a decir Juan 18:24. Anás entonces le envió atado a Caifás. Nuevamente, vemos aquí cómo se tergiversa la palabra de Dios. No lo manda con otro juez, no lo manda que alguien más lo juzgue, sino con otro sacerdote, Caifás. Es lo que nos dice Juan 18:24. Y miren algo importante aquí. Lo mandan, lo envían atado. ¿No acabamos de leer en Deuteronomio que no podían tergiversar el derecho de un ciudadano? No había ninguna acusación hasta aquí. No hay nada por lo que puedan acusar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ya lo están atando, ya lo están arrestando, y aquí el pasaje nos está diciendo, pocas palabras, Anás lo envía a Caifás porque no encuentra nada. ¿Cómo sabemos que no encuentra nada Anás que acusar a nuestro Señor Jesucristo? Lee por favor Juan 19:23. Ahí mismo estábamos en, 18:19, discúlpame. Juan 18:19 al 23 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús, el sumo sacerdote ya vimos quién es, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Entonces, ¿por qué el sumo sacerdote le está preguntando a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina? Si alguien está acusando a alguna persona, los testigos que acusan son los que deben de dar la evidencia y el testimonio de por qué están acusando a alguien. Pero se dan cuenta que aquí el sacerdote, ¿a quién le está preguntando? A Jesucristo. O sea, no le está preguntando a los testigos. Por eso dice aquí, se acerca y le pregunta a sus discípulos acerca de su doctrina. Fíjense la trampa de este sacerdote, porque lo que quiere hacer es que Jesucristo pueda caer en alguna de sus palabras y tener con qué acusarlo. O sea, hay mucha perversión detrás de esto. Por eso le dice que le comente a Jesús lo que ha estado enseñando a sus discípulos y su doctrina, y vean la respuesta de Jesucristo. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Versículo 23, dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a todos los que han oído lo que he estado enseñando. He aquí, ellos saben todo lo que yo he dicho. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sacerdote? ¿Qué había de malo en la respuesta del Señor Jesucristo? Lo están acusando. Esta persona, el sacerdote, está hostigando a Jesucristo para que le diga cosas acerca de los discípulos, acerca de la doctrina, y el Señor Jesucristo simplemente dice: pregúntale a todas las personas que yo les he enseñado, porque todo lo he hecho en público, no hay nada oculto. Pero parece que esto les molesta demasiado y le dan una bofetada. ¿Por qué le dan una bofetada? Porque les molestó cómo le estaban respondiendo al sumo sacerdote. Y miren la respuesta de Jesucristo en el 23, versículo 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, ¿por qué entonces me golpeas? O sea, ahora tú dame a mí el fundamento. ¿Qué dije mal para que me hayas golpeado? ¿Dónde estuvo el error? Pero ¿sabes qué? No podían ellos decir nada. Para este momento, quiero imaginarme a los sumos sacerdotes y a todas estas personas, de verdad, haciendo de alguna manera el ridículo, porque no hay nada con qué acusar a nuestro Señor Jesucristo. No había nada, y lo único que están haciendo es quebrantar la ley, porque no están siguiendo lo que ahorita leíamos nosotros en Deuteronomio. Hay una desesperación evidente de Anás para poder acusar al Señor Jesucristo. Sin embargo, sabemos por Hebreos 4:15 que nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún pecado. No había nada que pudiera acusarle.
Y la respuesta que da el Señor Jesucristo es precisa, es real. ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no le preguntas a los demás? Pero claro, aquí vemos a Caifás, aquí vemos a Anás, como ambos sacerdotes son personas perversas. 18 años estuvo en el poder este sacerdote y pues era un manipulador, había hipocresía. Nos sigue diciendo el texto, nuestro texto de estudio, Marcos 14, 54, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Ahora, habíamos visto hace 8 días que todos los discípulos le abandonaron, pero aquí Pedro, nos dice Marcos, le está siguiendo a la distancia. ¿Por qué le estará siguiendo Pedro a la distancia a Jesucristo? Ya lo habían abandonado, pero de alguna manera ahí está Pedro a la distancia, y lo más seguro es que esto Pedro lo está haciendo en su carne, lo está haciendo en sus fuerzas. Recordemos, previamente, unas horas a este momento, ya el Señor Jesucristo le había dicho, tú me vas a negar, y Pedro se negaba a decir que sí, ¿verdad? Simplemente decía, yo no te voy a negar, y si es necesario voy a ir a la muerte junto contigo. Pero muy probablemente esas palabras que Pedro había pronunciado previo al arresto de Jesucristo es lo que está impulsando ahorita a Pedro para que esté a la distancia, tratando de alguna manera de mostrar esa valentía y que no se había echado para atrás o que no se había acobardado con las palabras que había mencionado. Pero también, aunque puede ser muy cierto esto, que Pedro haya ido motivado por su carne, motivado por el valor de las palabras que había pronunciado y para tratar de no fallar a Jesucristo, Mateo 26, 58 nos dice que Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin, lo que habla que también Pedro pudo haber estado motivado por la curiosidad de cómo se iba a desenlazar esta historia. Y en el verso 55, mira qué interesante lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no la hallaban. Buscaban testimonio contra Jesús, pero no la hallaban. Ahora, hay algo que salta aquí a la vista. ¿Quiénes son los que están tratando de buscar este falso testimonio? Principales sacerdotes y el concilio. ¿Quiénes son las personas del concilio? No nos debería de sorprender esto, porque a lo largo de todo el estudio del Evangelio de Marcos hemos estado repitiendo que las personas que siempre estaban buscando acechar a Jesús, ¿quiénes eran? Sacerdotes, escribas, fariseos, ¿se acuerdan? Todos los que estaban en la opulencia, todos los que tenían de alguna manera una posición prominente eclesiástica, por llamarlo de esta manera. Y aquí el texto nos dice el concilio. Y este concilio, vamos a ver lo que significa la palabra, en el original es sunedrión. Sun hace referencia a juntos y edra a asiento. De aquí vienen la palabra del Sanedrín que nosotros conocemos. Entonces, ¿por quién está conformado el concilio que nos dice aquí Marcos? Por las mismas personas que todo el tiempo estuvieron acechando a nuestro Señor Jesucristo. Estaban ancianos, estaban fariseos, estaban los escribas, estaban los saduceos. Todos ellos conformaban ahí el concilio junto con los sumos sacerdotes, y son los que están buscando cómo culpar a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy interesante en este texto: no encontraban nada. Esa es la realidad. No había nada que pudiera fundamentar una acusación contra nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ya lo habían arrestado, y de una manera aparte bastante vil. El Señor Jesucristo lo dijo como al ladrón: han venido aquí a arrestarme en la noche y armados. Ya está con el concilio, ya está con el sumo sacerdote, y de cualquier manera no encuentran una acusación para que pudieran justificar su crucifixión. No había nada. Y lo único que estamos viendo hasta este momento es esa perversidad del corazón de todas estas personas que quieren crucificar a Jesucristo. Qué frustrante momento para ellos,
Porque lo que están buscando, lo único que están buscando es un motivo para poder crucificar a Jesucristo. Y hasta este momento del estudio de nuestro pasaje, no lo hay. No lo hay. Imagínense a toda la multitud, todas estas personas en prominencia, todos escuchando lo que dice el sumo sacerdote, todos queriendo de alguna manera decir algo en contra de Jesucristo que le acusara, pero no hallaban nada. Para ellos esto debió de haber sido un momento terrible. Y leíamos en Deuteronomio 19:15, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es lo que leímos hace rato, Deuteronomio 19:15, por 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué acusación había aquí? No había ninguna acusación. Es más, no había ni un testigo, ningún testigo. Van con Anás, van con Caifás, lo regresan, va atado, va custodiado, pero no hay una acusación. Están transgrediendo la ley que les había dado el Señor. ¿Y quién está transgrediendo la ley? No es el judío común que está en la zona. También son los que estaban armados, ¿no? Pero principalmente la palabra de Dios nos resalta este grupo de personas: saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes. Y esto nos habla, hermanos, como una aplicación práctica para nosotros, de que el que tú ocupes una posición de liderazgo dentro de la iglesia no te exime de ningún pecado. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que siempre estar examinando cómo pensamos, cómo actuamos y demás, porque podríamos confundirnos y pensar que al tener un momento o un lugar de liderazgo, un lugar prominente dentro de la iglesia, entonces somos más santos que los demás. Y la palabra de Dios nos está enseñando que los que estaban acechando más a Jesucristo eran precisamente las personas que más conocían de la palabra de Dios. Los que más conocían, los que todo el tiempo estaban estudiando la palabra de Dios, son los que están acusando a Jesucristo. ¿No eran los fariseos supercelosos de la ley? Vigilaban en todo momento la ley e incluso aumentaban cargas. Llegaban al extremo de decir que las hierbitas de tu maceta y demás, que de ahí también tenías que dar el diezmo. ¿Y qué están haciendo aquí? O sea, no nada más están aplicando la ley, porque no la están aplicando, sino que la están tergiversando por completo. Están violando todos los estatutos que el Señor les había dado. Escribas, fariseos, judíos, sacerdotes, todos ellos, sin lugar a duda, fueron culpables de la crucifixión de Cristo. Ahora, este no es un mensaje, por supuesto, antisemita, ni mucho menos. Amamos a nuestros hermanos judíos, que el Señor bendiga a la nación de Israel por todo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Sabemos que el pueblo de Israel, la nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y en el momento que el Señor regrese y reine en esta tierra, va a tener su momento de expiación el pueblo de Israel y van a estar ellos. Y se va a cumplir todo lo que estaba ya dicho para la nación de Israel desde el Antiguo Testamento, desde esa promesa que le dio el Señor a Abraham. Todo eso se va a cumplir. La iglesia, estamos ahorita en un momento, en un interludio entre ese acontecimiento y la crucifixión de Cristo. Pero también nosotros somos culpables de esa crucifixión de Cristo, por todos los pecados, hermanos, que hemos cometido. Porque si no hubiera sido por este sacrificio de Cristo, ni tú ni yo pudimos haber sido perdonados. Solamente la gracia, solamente el Señor pudo haber hecho un plan de redención tan sublime como lo que estamos viendo a través de este pasaje bíblico. Solamente el Señor pudo haber ordenado, mandado de alguna manera a que por amor Jesucristo pusiera su vida en la cruz y pagara el precio de nuestros pecados. Y esto nos enseña, hermanos, verdaderamente todo el sufrimiento que está pasando el Señor Jesucristo, esta injusticia tan grande que están haciendo las personas, estos grupos eclesiásticos con el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo nos está enseñando la paciencia de Dios y el amor tan grande. Estaban haciendo acepción de personas, habían tomado también soborno. ¿Dónde vemos el soborno? En la escena de Judas.
Ahí hubo un soborno. Ahí están torciendo el derecho que se les había prohibido en Deuteronomio 16, 19 que leíamos ahorita. Están torciendo en su plenitud completamente el derecho que tenía nuestro Señor Jesucristo de ser libre, porque no había hecho nada. No hay nada con qué acusarle. La justicia seguirás, decía Deuteronomio. ¿Y qué hacen ellos? Todo lo contrario. Remarcamos 2 veces, más bien remarqué que la palabra de Dios 2 veces decía, la justicia seguirás, la justicia seguirás. Y cuando en el hebreo una palabra se repite 2 veces o más, es porque hay un claro énfasis en que eso tiene que hacerse. Y aquí donde está la justicia. Lo que estamos viendo es nada más injusticia por parte de estos grupos de personas. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No concordaban estos falsos testimonios. Y este falso testimonio en el original viene de la misma raíz de pseudos, que quiere decir mentira. Entonces estaban también mintiendo y levantando falso testimonio contra nuestro Señor Jesucristo. O sea, finalmente hay aquí personas que están dando un testimonio contra Jesucristo, pero es falso. Es falso completamente, nos lo está diciendo la palabra de Dios. Hay conspiración, no hay coincidencias en lo que están declarando. ¿Y qué debió de haber hecho ahí el sumo sacerdote? Si hay 2 testigos que están levantando ese falso testimonio, pero no concuerdan lo que están diciendo, pues sospechas de estas personas. Sospechas porque sabes que están diciendo mentiras, están levantando falso testimonio, y la ley decía que a esas personas que están levantando falso testimonio tenías que castigarles de la misma manera en que estaban acusando a la víctima. Es decir, en este caso tenían que darle muerte a las personas que estaban levantando ese falso testimonio. Según ellos están aplicando la ley, pero la están aplicando de manera equivocada, de manera tergiversada completamente. Los jueces inquirirán bien, nos decía Deuteronomio 16, 18. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Qué engaño tan grande y qué engaño tan perverso. Y no están aplicando la palabra de Dios. ¿Cómo puede haber en un corazón toda esta serie de maldad? Acusar a una persona inocente, a Jesucristo, sin que hubiera un testigo que verdaderamente pudiera dar un testimonio verdadero. ¿Cómo puede haber en los corazones tanta perversidad, tanta calumnia, tanta maldad? Y la época no ha cambiado. Los corazones que en ese momento existían, también en la humanidad siguen existiendo hasta el día de hoy. Y todo es consecuencia del pecado. Todo es consecuencia, lo dice la palabra del Señor, Jeremías 17, 19, engañoso es el corazón y perverso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y solamente el Señor es quien nos dice cómo es un corazón, cómo puede actuar una persona sin que tenga el temor de Dios, sin ser converso. ¿Hasta dónde están llevando los sacerdotes, los escribas, los del concilio, los fariseos? Todo lo que tenían que hacer. Hay desobediencia, hay injusticia, hay ilegalidad, hay mentira, hay conspiración. Conspiración quiere decir un grupo de personas que se juntan para tirar a alguien que está por encima de ellos, a alguna autoridad por encima de ellos. Y ellos están tratando de crucificarle a costa de lo que sea. Lo que quieren es tener solamente un motivo para poder crucificar a Cristo. Pero esos falsos testimonios no los podían considerar. ¿Por qué no se podían considerar? Porque no coincidían, no concordaban. Y es por eso que, como diríamos coloquialmente, siguen rascándole a la información, ¿verdad? Marcos 14, 57, nuestro pasaje de estudio, nos dice: entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él,
diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Bien, aquí Marcos nos dice levantándose unos. Vamos a ver quiénes eran estos unos. Nos lo va a dar la cita de Mateo 26:59, hermanos, por favor, acompáñame a leer Mateo 26:59. Estos detalles son necesarios para poder comprender lo que está pasando aquí en estos versículos. Mateo 26:59 al 61 nos dice lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Versículo 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, ya nos lo dijo también Marcos, pero vean aquí, dice Mateo 26:59, Mateo 26:60, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. O sea, finalmente de toda la multitud, nos dice Mateo, vienen 2 testigos falsos. Y miren lo que dicen estos 2 testigos falsos, ahí mismo en Mateo 26:61, que dijeron: este dijo, es decir, Jesucristo dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? ¿Puedo derribar el templo de Dios? Es decir, ellos están acusando a Jesucristo que Él dijo, ¿puedo yo derribar este templo y en 3 días lo voy a levantar? Esta expresión estaban haciendo alusión o recordándola porque fue una frase que el Señor Jesucristo dijo al inicio de su ministerio, 3 años previos a este suceso. Pero miren lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y veamos aquí cómo sigue habiendo mentira y sigue habiendo engaño. Juan 2:19 nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo está aquí el verbo? Destruid. No está diciendo yo destruiré. Destruir, es decir, ustedes destruyan el templo y yo lo voy a levantar. ¿A qué templo se refería? Lo sabemos todos nosotros, a su propio cuerpo. Pero aquí la acusación es que en el pasaje de Mateo 26:59 y 60 dice que los testigos dijeron que Jesucristo podía derribar el templo y en 3 días reedificarlo, cuando no es verdad. Él no dijo yo lo puedo derribar y en 3 días lo voy a reedificar. Dijo, derriben ustedes, destruyan ustedes este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí está una clara mentira adicional a todo lo que ellos estaban diciendo. Y por eso hay gran distorsión en toda esta escena, pero siguen sin encontrar una sola evidencia para acusar a Jesucristo. Hay un juicio aquí injusto en contra de nuestro Señor Jesucristo. Veamos una mentira más. Acompáñame a leer, por favor, Lucas 23:1 y 2. Lucas 23:1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo. Por supuesto, esta escena es después de nuestro pasaje de estudio. Me estoy adelantando un poco, pero es simplemente para ejemplificar lo que están diciendo estas personas, cómo buscaban mentir y acechar a nuestro Señor Jesucristo con falso testimonio. Dice aquí el texto: a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Qué perversión había hecho nuestro Señor Jesucristo en la nación? Si todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue bueno en gran manera, les estaba enseñando al pueblo de Israel como quien tiene autoridad y enseñándoles como debía de enseñarse la palabra de Dios y no como lo enseñaban los fariseos, ¿recuerdan? Y aparte dice, prohíbe dar tributo al César. ¿En algún momento el Señor Jesucristo prohibió darle tributo al César? ¿No fue Jesucristo quien dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿De dónde están sacando entonces esto? Que Él prohíbe darle tributo al César. Son mentiras, falso testimonio que están levantando contra el Señor Jesucristo, desesperados, vilmente desesperados, porque hasta este momento no han encontrado una sola razón
para crucificar a Jesucristo. El versículo 59 de Marcos 14, de nuestro pasaje de estudio, dice claramente: pero ni aún así concordaban en el testimonio. Es decir, ni aún se habían levantado esos dos falsos testigos, ni aún hubieran dicho todo lo que habían dicho hasta este momento, concordaba el testimonio. Por eso no podían acusarlo. No había coincidencia en todas estas mentiras. No había coincidencia. Están actuando mal. Están actuando de una manera deplorable, perversamente en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para merecer esto? Pero ¿sabes qué? Tenía que pasar. Nada de esto sorprendió a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto estaba bajo su perfecto y soberano control, porque Él así lo había determinado. Este plan de redención se tenía que llevar a cabo porque se tenía que cumplir la Escritura, tal como lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Marcos 14:60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? O sea, fíjense la desesperación de este sacerdote. Ya vio que el pueblo no puede atestiguar en contra de Jesús con cosas verídicas. Ya vio que los testimonios no coinciden. Ahora le va a preguntar a Jesucristo. Ahora le va a preguntar a Jesucristo para ver si dentro de lo que dice Jesucristo hay algo con lo que puedan acusarle. Y entonces le pregunta a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No respondes nada? Y el versículo 61 nos dice: mas él callaba y nada respondía. Y hermanos, aquí vemos esa mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos esa paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que se mantiene callado, sin responder, aún recibiendo todas esas injusticias. Esto nos habla, hermanos, de la humildad, de la humillación que nuestro Señor Jesucristo está sufriendo aquí, en obediencia perfecta y en sujeción perfecta a Dios el Padre. Es un gran ejemplo que tenemos cada uno de nosotros para mantenernos siempre en humildad, para ser obedientes. Todo lo que le están haciendo aquí a nuestro Señor Jesucristo, ya le habían dado una bofetada, como lo dijo Juan, ya le habían golpeado, lo están acusando, no hay evidencia. Todo lo que hemos visto aquí, y ahora nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios, callaba, simplemente callaba y no respondía nada. ¿Por qué tenía que pasar esto? Porque estaba escrito en los planes soberanos de nuestro Señor. Isaías, 750 años previos a este evento, ya lo había escrito. Mira lo que dice Isaías 42:2. Isaías capítulo 42, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto aún está por cumplirse, hermanos. Nuestro Señor va a venir, no va a desmayar, y en algún momento se va a establecer su justicia, y es lo que todos anhelamos. El juez justo va a juzgar justamente, no como lo están haciendo aquí en esta escena, de manera injusta, los injustos, juzgándole con falso testimonio. También tenía que cumplirse la profecía de Isaías 53:7. Isaías 53:7. Todo esto escrito, insisto, 750 años previos a la escena que estamos estudiando. El 7 del 53 de Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermano, todo esto debe de sorprendernos. Todo esto de verdad debe de sorprendernos, cómo la palabra del Señor es tan precisa en cada detalle,
Cómo todo se cumple a la perfección. Y al mismo tiempo que nos debe de sorprender, también nos debe de hacer descansar. Porque el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. Hay promesas para ti, para mí, los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, ¿verdad? Porque tarde o temprano vamos a estar con Él. Y Él establecerá su reino en esta tierra y su justicia, como dice el pasaje bíblico. El sacerdote entonces pregunta en el 61, ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Bendito? Y nuestro Señor Jesucristo en este momento no podía negar su deidad, porque el Señor no puede decir mentiras, el Señor solamente puede decir verdad. Y Él tenía que argumentar de alguna manera, sí, yo soy el Redentor, sí, yo soy el Rey, sí, yo soy el Salvador de la humanidad, sí, yo soy el Cordero inmolado de Dios que sí quita el pecado del mundo, sí, yo soy el Mesías, yo soy el que te ama, yo soy el que te ha dado el don de arrepentimiento, el don de fe, Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él es quien puede darnos ríos de agua viva a cada uno de nosotros para vivir en el poder de su Espíritu. Él no podía negar todas estas realidades. Y por eso contesta nuestro Señor Jesucristo, yo soy. Jesús le dijo, yo soy. Aquí está haciendo alusión este yo soy, ¿lo recuerdan? A Jehová cuando se presentaba con Moisés y Moisés tenía que presentarlo con el pueblo de Egipto. El gran yo soy, Yahweh, Jehová. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el gran yo soy. Y no solamente se limita a nuestro Señor Jesucristo a decir yo soy, sino que dice también, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, la idea aquí es, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y voy a morir, pero voy a resucitar y vendré de nuevo en las nubes. A la diestra del poder de Dios estará sentado. No es la primera vez que el Señor Jesucristo está manifestando su deidad y quién es Él. Él ya lo había hecho en Juan 4, ¿se acuerdan? En este pasaje bíblico con la mujer samaritana. ¿Lo recuerdan? Jesús también le dijo a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. No nos da tiempo de ver ese pasaje bíblico, pero ahí se está también revelando el Señor en su deidad. Y a eso hace referencia precisamente ese yo soy, a la deidad de Cristo, el gran yo soy. Cuando dice aquí el texto, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, el Señor Jesucristo también está citando a Daniel. Daniel 7:13 es quien nos da esta revelación que él tuvo en el momento del exilio, alrededor del año 550 antes de Cristo. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Y eso es lo que está afirmando el Señor Jesucristo en esta declaración al sumo sacerdote. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Qué maravilloso, hermano, que todo esté tan perfectamente controlado por nuestro Señor Jesucristo. En esta frase también está citando al Salmo 110:1 que escribió David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Estaba mintiendo nuestro Señor Jesucristo en esta respuesta? De ninguna manera. Estaba diciendo simplemente la verdad. ¿Quién es Él? Dios, el Rey, el Salvador, el Redentor, el gran yo soy. Pero miren cómo reacciona el sacerdote. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Para qué más testigos?
miren lo que acaba de decir, miren lo que acaban de decir, y el sacerdote dice en el 64, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Es decir, la única razón que están encontrando en este momento para poder acusar a Dios es la declaración que Él dijo: yo soy. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el que va a venir, el que estará sentado a la diestra del Padre, el que vendrá en las nubes a establecer su reino. ¿Y qué les parece? Esta gran verdad del Señor Jesucristo para estas personas les pareció una blasfemia. Y este es el motivo y esta es la razón que encuentran para condenarle. ¿Coincidencias? Claro que no. Claro que no. Un plan perfectamente establecido y determinado por Dios. Todos le declararon digno de muerte aquí. Y aquí se trataban aparentemente ellos de aplicar la ley, haciendo referencia a una cita de Levítico 24:15, que nos dice Levítico 24:15, cualquiera que maldijere a su Dios llevará iniquidad. En el 16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y entonces, ahora sí están estas personas tratando de aplicar la ley y diciendo, hay una blasfemia. Hablar de que Él era el Hijo del Hombre en esos tiempos, todo el mundo entendía que estaba hablando del Mesías, del Hijo de Dios, de esa promesa que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento. Y entonces de aquí encuentran ellos este gran pretexto para acusarlo por blasfemia, cuando lo único que el Señor estaba hablando era una gran verdad. Y hermano, esto debe de compungir nuestros corazones. Debe darnos, al mismo tiempo, hay como emociones encontradas, tristeza por la manera en que humillan a nuestro Señor, pero también gozo, porque Él es bueno. Él es bueno y nos ama grandemente a cada uno de nosotros. En el 65 dice Marcos, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. No les bastó todo lo que habían hecho. No les bastó todo lo que habían hecho con nuestro Señor Jesucristo, sino que empiezan a escupirle, empiezan a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles, siguiendo el mismo ejemplo de los líderes, también dándole de bofetadas, dice Marcos 14:65. Qué terrible situación, golpes, burlas, maltrato, bofetadas, injuria, calumnia, agresión verbal, agresión física. Todo esto al Señor Jesucristo y Él no había hecho nada. Y desafortunadamente, para Caifás, para Anás, para estos sacerdotes, para los del concilio, para muchas personas que participaron ahí en esta falsa acusación, desafortunadamente para ellos la paga será eterna. Lo mismo que para muchos que no quieran arrepentirse y venir a los pies del Señor. Dios estaba al control de todo, a manera de conclusión. Todo sucedió de esta manera porque la Escritura tenía que cumplirse. No tenía que haber falla. Dios nos amó de tal manera que su Hijo único, su Hijo unigénito, puso su vida en esa cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Este juicio injusto de Dios fue un acto de amor para nosotros. Es la manera en que Dios manifiesta su carácter, su paciencia, pero también el gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que por Él vivamos. Y qué manera, hermano, de atesorar todo lo que la palabra nos ha enseñado en esta noche. Todo esto que injustamente sufrió nuestro Señor Jesucristo fue para demostrarnos cuánto amor siente por nosotros. Es para darle gracias, para vivir en humildad constantemente, humillados siempre delante de la presencia del Señor. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, Padre, a través de este pasaje bíblico. Dios, tú nos enseñas
tu carácter, tu mansedumbre, Dios, tu humildad, tu amor incondicional por cada uno de nosotros. Señor, nos demuestras, Padre, que no te importó, Dios, sufrir de esta manera, ser calumniado de esta manera, tener un juicio tan injusto, tan deplorable, con tal de que tú mismo, Señor, fueras nuestra propiciación. Tú mismo te entregaste por tu propia voluntad. Tú mismo pusiste tu vida en esa cruz por amor de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por ese acto de misericordia, por ese sacrificio vicario, Dios. Gracias porque a través de lo que tú hiciste en esa cruz es que nosotros, Señor, podemos ser perdonados. No somos mejores que los escribas, que los fariseos, que los sacerdotes. No somos mejores que nadie de ellos, Dios. Somos iguales. Pero tú, Dios, has transformado nuestro corazón. Tú nos has perdonado, tú nos has amado tal como somos. Ayúdanos a vivir, Señor, como a ti te complace, Dios, en obediencia. Señor, no ignorando, no menospreciando, Dios, todo lo que tú viniste a sufrir este mundo, Señor. Sin haber tenido pecado, sin haber tenido ninguna acusación veraz que pudieran hacerte, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor, Señor. Que sigamos creciendo cada uno de nosotros en el conocimiento de tu palabra, de tu carácter, Señor, y que estemos siempre gozosos, Dios, de que te pertenecemos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios, y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.